de la Patria, se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Señora Secretaria, ¿tenemos cuenta? Presidente, se recibió una excusa del ministro de Relaciones Exteriores que señala que por motivos de agenda no puede asistir y que en su representación va a estar el director general de Asuntos Jurídicos, don Claudio Troncoso, en el primer proyecto de la tabla. ¿Don Claudio Troncoso? Sí. Por supuesto, Claudio Troncoso. Que pase. Bueno, le damos la bienvenida al director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, el señor Claudio Troncoso Repeto. ¿Ya? No me voy a ni habilitar, pero fuimos compañeros de curso de la universidad con Claudio Troncoso los 5 años. Gracias a Claudio Troncoso yo saqué la carrera de Derecho en realidad. ¿Ya? Después contamos la intimidad otro día, pero fue así. Un gran apoyo. Bien, tenemos un primer proyecto, señora secretaria, que es el proyecto de acuerdo que aprueba el tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, es un nombre relativamente acotado, el título, hecho en Medellín, Colombia, el 2019. Entiendo que fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, me imagino que por unanimidad. Don Claudio, nosotros estamos viendo este proyecto en su caso, muy probablemente, ¿ya? Pero nos gustaría que nos diera un resumen más o menos del proyecto, de qué se trata y qué objetivos persigue. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Concurrimos ante esta Comisión de Hacienda del Honorable Senado para exponer y solicitar la aprobación de este tratado, que es un instrumento internacional, ¿no es cierto?, que se estructura en base a un preámbulo en que se consignan los motivos que llevan a las partes a acordarlo, 16 artículos donde se encuentran las disposiciones sustantivas del tratado y 3 disposiciones transitorias relativas al reglamento de financiación, el manual técnico de IBER y la entrada en vigor del tratado. El tratado constituye un significativo avance, a juicio nuestro, en materia de solicitudes de cooperación jurídica internacional, toda vez que busca hacer uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación para favorecer la celeridad en la tramitación de requerimientos en este ámbito. Los estados de esta forma podrán enfrentar de manera más eficaz y ágil los fenómenos que atentan contra el orden social, económico e institucional. Y el objeto, como lo establece su artículo primero, es regular el uso de una plataforma electrónica, IBER o IBERA, como un medio formal y preferente de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales en el marco de los tratados vigentes entre las partes y que contempla la comunicación directa entre estas instituciones, dispensando así el envío de solicitudes o consultas por medio físico. Y este tratado tiene su origen en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, establecido por el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de 1992, de la cual Chile es parte. Hoy día esta plataforma se estructura y está formada por autoridades centrales y por los puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías, Ministerios Públicos y Poderes Judiciales pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana. Y hay que precisar que las siguientes autoridades centrales, a juicio nuestro, se verán beneficiadas con la posibilidad de utilizar esta plataforma: la Corte Suprema, en lo que se refiere a la asistencia legal en materia civil, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a su calidad de autoridad central en los convenios sobre traslado de condenados, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana respecto a las obligaciones alimentarias, sustracción y restitución de menores, el Ministerio Público en todo lo referido a la asistencia legal en materia penal y el Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a las extradiciones. La documentación transmitida por esta vía se tendrá por original y auténtica a los efectos previstos en los tratados en vigor entre las partes y se va a regir por la normativa sobre protección de datos y firma electrónica en vigor en el estado en que se presta el servicio tecnológico y tenga su sede la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, que actualmente está en España. Finalmente, y con esto concluyo, a los fines del presupuesto de esta plataforma IBER, conforme al artículo 10 del tratado, habrá un reglamento de financiación para el desarrollo de la gestión, la administración y el mantenimiento de esta red, que se establecerá
una contribución proporcional que le corresponderá a cada Estado parte, y el tercer Estado adherente, calculada de la forma que determine para cada periodo bienal una comisión de seguimiento del tratado. Estos gastos anuales, por los 2 primeros años de entrada en vigor del tratado, serán costeados por la Conferencia de Ministros de Justicia de países iberoamericanos, por lo que nuestro país deberá pagar una primera cuota estimada en 1.899 euros. Todo eso dado que el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo de 2022. Finalmente, agradezco al señor presidente la atención que se nos ha brindado y por su intermedio a todos los senadores que integran esta comisión, y solicitamos a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores se pueda, si así lo decide esta comisión, aprobar el tratado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Sí, senador Coloma. Gracias, presidenta. Yo quiero dos líneas de consulta. Primero, me gustaría ver el tratado, porque efectivamente aquí los antecedentes que tenemos, el informe valioso de la Cancillería, el informe de Relaciones Exteriores, bueno, está el tratado. Y me gustaría ver exactamente el contenido del tratado, que por lo menos en la carpeta no está. Y segundo, una discusión, una pregunta más de fondo. O sea, ¿cuál es el sentido estricto del tratado? ¿Ser una plataforma de información, alternativa 1? ¿Ser una forma de exigir, no sé si el cumplimiento de lo que se ordena, porque eso tiene un rol particularmente en materia de extradiciones o en materia de otras gestiones judiciales? Está todo en el ámbito penal, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antes y el después que el país puede tener en función de si se aprueba o no el tratado? Es solo un tema de velocidad de información que puede tener su valor propio, no estoy diciendo, o genera una obligación adicional en materia de plazo, de cumplimiento de obligaciones. Tercero, ¿cuáles son un poquito las sanciones? Porque yo estuve mirando y aquí ha habido 3 países que lo han ratificado, que es España, Andorra y Cuba. Nosotros con Cuba, ahora puede ser más, pero eso era cuando estaba en Relaciones Exteriores. Cuba, a lo menos, nosotros estuvimos solicitando extradiciones sostenidamente a propósito del senador Guzmán, y nunca hubo ni ánimo de cumplimiento. Entonces, no sé exactamente cuál es el beneficio final para el país. Y eso me gustaría precisar para estos efectos, señor presidente. ¿Alguien más? Si no, sí. Senador Cruzcoque. Solo preguntar porque dentro de los proyectos IBER, no sé si esto dice relación con las cumbres IBER que se hacen y que están a cargo de la CEGIP, o esto es una cosa que es nada que ver con eso. Y respecto de los alcances del proyecto, saber si esto opera sobre la base exclusivamente de los ministerios de justicia en los acuerdos firmados, y estos son del 2019, ¿no? O también incluye a las fiscalías. Gracias, presidente. Bien, Presidente. Sí, don Claudio, al tiro no. Y bueno, lo del senador Cruzcoque me ahorra tiempo, porque quería saber si esto es solamente para materias, por ejemplo, de cooperación en general, hablando, para trámites, no sé, estoy pensando, o está reducido a temas jurídicos, probablemente tal, de juicios o de extradiciones, de información para crimen organizado, o de otro tipo, no sé, educación, léase, lo que sea, ¿ya? Y que lo que se está haciendo es básicamente facilitar una comunicación vía electrónica, darle un reconocimiento legal, ¿ah? Y no otro, o la base de datos, etcétera, que preguntaba el senador Córdoba, creo que es muy importante. Por último, dejo establecido que el costo de esto desde el punto de vista financiero, que es lo que nos competía a nosotros, es bien minúsculo. O sea, realmente es 1.800.000 pesos en el caso de... es 1.800.000 en el caso de establecer del pago de la plataforma, y después se establece ante la eventualidad de que hubieran reuniones presenciales y haciendo un estimado, estamos hablando de 1.700.000 también. O sea, estamos hablando de 3,5 millones de pesos. Pero el tema de fondo sigue siendo relevante, aunque no es nuestra competencia probablemente tal. Bien, don Claudio. Gracias, presidente. Trataré de hacerme cargo de todas las consultas sobre este tema. En particular, partir por los estados ratificantes. Efectivamente, habían 3 estados ratificantes. Hubo un tiempo que se aprobó esto en la Comisión de Relaciones Exteriores. La verdad que ha subido el número ratificante. Está, además de Cuba, está Andorra, España, Uruguay, Paraguay y Portugal, digamos, y está
pendiente de ratificación Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, digamos, dentro de los países que... ¿Portugal no está en este esquema? Sí, Lo dijo Portugal. perdón, ya. Sí. Es que está dentro de la comunidad iberoamericana, digamos. Ahora, efectivamente, este tratado está circunscrito a la cooperación jurídica internacional. No abarca otros ámbitos, digamos, como cooperación educativa y otros ámbitos, sino que la cooperación jurídica. Y la cooperación jurídica abarca una serie de ámbitos. La cooperación civil, por ejemplo, que es muy importante en todo lo que es, por ejemplo, la trámite de exhortos, en fin, materias de familia, otras cuestiones civiles que se puedan realizar. Naturalmente tiene por objeto facilitar la posibilidad de agilizar estos procesos, ¿no? Eso la autoridad central hoy día es la Corte Suprema. La cooperación penal, que son todas las investigaciones penales que se puedan realizar diligencias en el extranjero, que sean necesarias, por ejemplo, para avanzar en la investigación de delitos en que las personas pueden haber huido al extranjero, encontrarse en el extranjero, o determinadas pruebas encontrarse en el extranjero. Entonces, esa parte de la cooperación está a cargo del Ministerio Público, ¿ya? Como autoridad central. Nosotros tenemos también la posibilidad del cumplimiento de pena en el país de origen, si así se solicita por parte del condenado, y ahí los dos países están de acuerdo en eso, que posibilitaría también un alivio en la situación carcelaria, digamos, en determinados países, y la posibilidad de seguir cumpliendo la pena en el otro país. Esos convenios están vigentes y la autoridad central es el Ministerio de Justicia. Y tenemos el amplio campo de las extradiciones, que cada vez se extiende más, digamos. Hoy día hay casos de personas buscadas por la justicia con difusión roja que nosotros necesitamos formalizar muy pronto los pedidos de extradición, y ahí interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, como ustedes saben, en todo el proceso de cooperación jurídica hay una serie de trámites que hay que hacer que toman tiempo, y muchos de ellos están vinculados a, ¿no es cierto?, la transmisión de estos antecedentes por la vía diplomática, digamos, y requieren naturalmente todo, en fin, el envío de las notas, la documentación, etcétera. Y lo que se quiere hacer con este tipo de tratados es poder agilizar esos trámites dentro de un medio seguro, ¿ya? Y por eso está esta posibilidad de la transmisión electrónica, digamos. Esto está en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de la Comunidad Iberoamericana. En ese marco se negoció este acuerdo, como otros acuerdos también en esta materia, y creemos que es beneficioso en este sentido poder agilizar estos trámites, de manera tal de poder avanzar en la consecución de la justicia y de la, pronta administración de justicia que queremos nosotros poder promover, digamos, a través de los organismos que tienen a cargo la persecución penal, por ejemplo, y a través de los casos de cooperación civil que puedan haber en esta materia. Eso es, presidente, básicamente las explicaciones. Creo que el aspecto financiero ya ha sido detallado en el propio informe, es bastante acotado, y creemos que es un beneficio para Chile poder insertarnos en este esquema. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias. Senador Coloma. Ya, pero entonces yo entiendo que esto va a ser una plataforma, eso es, una plataforma en materia penal y en materia civil, que no genera obligaciones a los estados, sino que es una forma de agilizar trámites. Para decir más o menos lo que puede ser. Segundo, ¿por qué, estuve mirando, por qué esto nunca fue consultado a la Corte Suprema? ¿No sería bueno consultarlo a la Corte Suprema esto, no sé, Secretaría? Porque esto tiene que ver con trámites judiciales, ¿o no? Sí, pero por su intermedio, presidente. Sí, don Claudio. El artículo 77 de la Constitución establece, que antiguamente era el 74, pero pasó a ser 77 después de la reforma del 2005, establece específicamente los proyectos que deben ser objeto de consulta a la Corte Suprema, y tiene por objeto básicamente los referidos a la atribución y competencia de los tribunales. Y aquí no hay ninguna norma que se refiera a la atribución o competencia de los tribunales, sino más bien a la forma de agilizar ciertos trámites
que no solamente involucran a los tribunales, sino que a las fiscalías, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a otros órganos, de manera tal de que no está dentro de los presupuestos del artículo 77. Y la propia Corte Suprema se ve beneficiada con la aprobación de este acuerdo, porque va a permitir que las materias civiles en que sea autoridad central la Corte Suprema puedan tramitarse con mayor agilidad. Pero tiene un fundamento constitucional, porque en este específico caso no se requirió el informe de la Corte Suprema. Gracias, presidente. Está bien eso. Ahí está la respuesta. O sea, esto viene a refrendar su explicación que dio en su oportunidad, que aquí no se establecen exigencias, estándares, obligaciones. Ya. Es un medio para agilizar las comunicaciones. Ya. Y que lo usa más el Ministerio Público. Ministerio Público. El Ministerio Público, presidente, es quien más va a requerir esto en sus investigaciones penales, digamos. ¿Y esto solamente para agilizar? Porque hoy día, ¿cómo lo están haciendo entonces los ministerios? Sí, está bien. Tienen acuerdo. No creo que lo hagan por carta o fax. No, tienen acuerdo entre fiscalía. Mandan una estafeta. Fiscalía, pero en muchos casos, bueno, hemos ido avanzando mucho, presidente. Antiguamente todo tenía que hacerse por vía diplomática. ¿Qué significaba esto? Que se decretaba, por ejemplo, un exhorto, una solicitud de colaboración jurídica internacional, y esto tenía que ser aprobado. Estamos hablando hace años atrás por la Corte Suprema. Era un largo proceso, después llegaba a la dirección jurídica de la Cancillería, nosotros teníamos que formar todo el expediente en esta materia, después transmitirlo por vía una nota diplomática a la embajada del país en el otro estado, y así llegaba al Ministerio de Relaciones Exteriores del otro estado. Entonces, con el curso del tiempo hemos ido avanzando en agilizar estos trámites, porque evidentemente hacer el camino largo tomaba mucho tiempo y se frustraba la pronta administración de justicia y la necesidad de avanzar en estos temas. Todo lo que nos permita poder avanzar de manera segura, que es lo que se busca en este tratado, en la transmisión de estas comunicaciones, creemos que va en el sentido correcto. Gracias, presidente. Bien. ¿Más inquietudes? No sé, está bien. ¿Dónde aparece, en qué artículo que el Ministerio Público que se hace cargo de esto? Estoy leyendo. Sí. Presidente, como me llegó el tratado, estaba leyéndolo, por eso que... No está en el tratado porque eso, en definitiva, lo define cada Estado, ¿ya? Y nosotros tenemos, al interior de nuestro Estado, tenemos ciertas reglas. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal, el Ministerio Público se hace cargo del tema de la cooperación jurídica internacional. La Cancillería se hace cargo de la parte de extradición. Hay normas establecidas a nivel legal en el Código Procesal Penal, como ocurría antiguamente en el Código de Procedimiento Penal. El año 2016 nosotros establecimos un acuerdo con la Corte Suprema para que la Corte Suprema fuera autoridad central en materia civil. También lo es la Corporación de Asistencia Judicial en materia de pensiones alimenticias, sustracción de menores, etcétera. Todo eso se comunica oficialmente a las autoridades centrales de cada uno de estos convenios mediante una nota que envía el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, no se va a encontrar en el tratado mismo, sino que son, se han instrumentado a través de estos medios, normalmente en notas diplomáticas, y lo que no está ahí en materia de ley por parte de nuestro propio ordenamiento jurídico interno. Bien, si no hubiera más preguntas, yo lo quiero poner en votación, este proyecto de acuerdo. Por lo menos lo que es pertinente a nosotros. Entiendo que esto hay que votarlo en su conjunto, un proyecto de acuerdo. Pero nosotros lo vemos por el informe financiero, ¿entiendo? No solamente el informe financiero. Pero se pone en votación el artículo único que simplemente aprueba el tratado. Exactamente, ¿no? Pues, no podemos... ¿Cómo? La comisión es humanidad. A rato, sí. Pero con este borde. Sí. Bueno, votación. El señor presidente somete a votación en particular el artículo único del proyecto. Senador Cruz Coque. A favor. Senador Coloma.
No, yo voy a votar a favor porque entiendo que es una plataforma nomás, digamos. Yo quiero entender y quiero hacerme cargo con Claudio de que esto no debe ser consultado a la Suprema, no sé, pero creo que como tiene que ver con, en general, transmisión de datos, de información, de procesos penales y civiles, porque esa es la naturaleza. A mí me hubiera gustado, me hubiera tranquilizado más ese informe, pero bueno, usted es quien interpreta, digamos, para estos efectos si debía ir o no a la Corte Suprema. Yo lo hubiera mandado, pero tampoco voy a hacer cuestión de eso. ¿Ah? Yo encuentro que sí, yo encuentro que sería bueno tener una opinión. Yo quiero sugerir, independiente de la votación. ¿Se puede, secretario, independiente de la votación, se puede solicitar el envío a la corte o tiene que ser previo a...? Habitualmente es antes de que la Sí. comisión despache el proyecto. Bueno, está bien, no tengo inconveniente, pero yo hubiera deseado que estuviera... Como no, a ser franco, eso es más un rol de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo entiendo. Digamos. Parece que cuando uno mira y el tipo de temas que se hace cargo son todos puros procesos judiciales, porque no hay... Eso entiendo, don Claudio, estos son procesos judiciales, básicamente, la esencia, digamos. ¿Ah? Sí, pero no Por eso. recae en la competencia, porque el artículo Sí, 77 tiene está circunscrito a una hipótesis muy definida. Entonces, alterar un poco esa hipótesis también podría generar un precedente en otros casos. Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos respecto a eso, sin perjuicio de que siempre es bueno tener la opinión de otros órganos del Estado, pero respecto a la aplicación a la consulta en el marco de la aprobación de un tratado que se somete a los trámites de una ley, nos tenemos que referir al artículo 77. No, para terminar, presidente, no va a ser más cuestión, digamos, porque una cosa además, que esto es de parte y contraparte. Una cosa es aquellas cosas que solicita el Ministerio Público en función de un proceso penal, por ejemplo, ese es ese ejemplo. Otra distinta es que llegue un requerimiento de otro país, por ejemplo, en un proceso penal, digamos, al Ministerio Público, que es el organismo que se ha definido. Eso puede tener efecto jurídico, puede generar una cierta, digamos, lógica jurídica. Por eso me hubiera parecido razonable haberlo hecho la consulta. Está votando, así que no, Sí, me quedo callado. pero le concedo una interrupción. No, es que yo entiendo, me puede corregir la Cancillería. Aquí lo que estamos haciendo es generar otro canal que se reconoce una formalidad jurídica para hacer peticiones y responder solicitudes. Yo entiendo que no se le agrega ni una ápice más de atribución o obligación nueva. Entonces, en vez de hacerlo como lo estábamos haciendo hasta ahora se le da un marco jurídico para hacer lo mismo que se hacía ahora, entiendo yo. Eso tiene que quedar claro, porque si no, ahí hablamos ya, ahí entrarían las competencias, las atribuciones. ¿Ah? Yo entiendo que eso es lo que, por lo menos don Claudio ha sido enfático en eso, por eso yo me quedo tranquilo entendiendo su inquietud. Pero bueno, estamos... Yo hubiera preferido que el marco jurídico se hubiera consultado, pero no voy a hacer cuestión porque la Comisión de Relaciones Exteriores quien puede haber tenido esa obligación. Es que yo ya Voto a no favor, sabía. voto a favor, y ojalá que vuelva a la comisión usted, presidente. Senador García. Voto a favor. A ver, yo entiendo lo que es el objetivo del proyecto, en el sentido de regular el uso de la plataforma electrónica, pero agrega en el marco de los tratados vigentes entre las partes y que contemple la comunicación directa entre dichas instituciones. Y esto lo circunscribe también después a las jefaturas de los servicios. Entonces, para facilitar la comunicación en realidad. Y desde ese punto de vista a mí me parece bien y por eso voto favorablemente. Presidente. Voto favorablemente. Queda entonces aprobado en particular por 4 votos, los votos de los senadores presentes en la comisión y despachado el proyecto. Muy bien, despachado. Don Claudio, ¿quiere agregar algo? Solo para agradecer, presidente, y constatar que esta es la primera oportunidad que de vuelta en mi ejercicio a este mismo funciones, porque yo he tenido contacto con ustedes en el pasado. Desempeñé este cargo del año 2000 al 2010, del 2014 al 2018. Antes incluso estuve en el Ministerio de Justicia y tuvimos mucha vinculación por la reforma procesal penal y la creación del Ministerio Público y todo. Así que es siempre un agrado volver a la comisión. Se está volviendo a la concertación, presidente. Claudio, duro de matar troncoso. Está volviendo a la concertación. Sí, sí. No.
Estamos ahí preparando el zarpazo nomás, tranquilo. Después van a ver nomás. Yo, aprovechando que está el presidente del Senado, ...34 solicitudes. Entonces, senador Cuscoque. Sí, presidente. Nosotros este mismo tema también lo tratamos en reunión de comité. Por lo menos desde mi punto de vista, y dado que soy reemplazante del senador Kast, pero creo que puedo hablar con propiedad también acerca de lo mismo, a mí independientemente de que podamos ir avanzando en distintos proyectos, porque se están viendo proyectos de reformas de carácter tributario o qué sé yo, o este fast track que se propone acá, o en pensiones, que también lo estamos viendo en la Comisión de Trabajo. A mí no me gusta la idea de que el Congreso, teniendo todavía proyectos pendientes de la agenda de seguridad, que sin duda la agenda más relevante, haga un cambio respecto del tipo de agenda que se quiere implementar, porque se manda una señal muy confusa a la ciudadanía. Yo no soy partidario de legislar eternamente las cosas, ni de retrasar, ni de demorar proyectos, sí de recibir, por supuesto, y escuchar, pero yo no creo que cambiar el paso en virtud de un acuerdo que es una propuesta, que no es necesariamente un acuerdo, y donde habemos senadores que no estamos conformes con la idea de hacer un cambio dirigido principalmente hacia la opinión pública respecto de lo que debe ser la agenda principal del gobierno y del Congreso, que todavía tiene proyectos pendientes en aquello que se acordó siendo presidente el senador Coloma con el gobierno y con la ministra del Interior, que en virtud de aquello deban cambiar los tiempos de tramitación de los proyectos, sobre todo cuando hay proyectos pendientes. Por tanto, para que no se asignen eventualmente voluntades respecto de un acuerdo que todavía no es tal y que, por lo menos en mi caso, yo no considero que sea pertinente hacer ese cambio hasta que al menos hayamos despachado la totalidad de los 33 proyectos que se pactaron originalmente en materia de seguridad, y luego proponer un cambio de agenda, porque un cambio de agenda lo que hace en la práctica es disponer todas las energías, principalmente del legislativo, a esa agenda en particular. Y creo que todas las energías principales, al menos, no obsta que avancemos, en particular en distintos proyectos, como lo estamos haciendo y lo hacemos en la práctica. No se legisla de un solo cuerpo de materias, sino de muchos, ¿verdad? Pero un cambio de agenda, así como está propuesto, no considero que en virtud de aquello haya que cambiar el ritmo o el paso de esta misma comisión. Gracias, presidente. Bien, hay opiniones de que se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo a veces, cuando usted le agrega más sesiones tal vez o más tiempo, ¿ya? Yo entiendo que es una propuesta, no hay un acuerdo definitivo, pero yo no me cerraría la posibilidad de avanzar en los temas económicos al final del día, ¿ah? Pero bueno, no vamos a resolverlo acá ahora. Lo mío era
para facilitar y tener presente que tenemos 34 audiencias solicitadas, ¿ya? Muchas de ellas yo creo que van a versar solo menos, van a ser los mismos puntos, como nos ha ocurrido en el pasado, y si la idea es formarse una opinión respecto a dónde creemos que están las debilidades o las fortalezas de un proyecto, creo que tal vez no es necesario tener 100 audiencias para determinar eso, sino que con un número razonable de audiencias podemos tener, formarnos una opinión de cuáles son los temas más neurálgicos para poder proceder a despachar y modificar el proyecto, ¿ah? Entonces creo que tenemos 34 audiencias solicitadas y espero que queden ahí acotadas a eso, acotadas 34 audiencias, ¿ya? Presidente, Pepe. Presidente, quizás sugerir que, bueno, parte de esas 34 audiencias, algunas las tenemos ahora en esta sesión, pero quizás pudiéramos tener una sesión más larga, en un día que acordemos, determinado, y escuchar a gran parte de ellos, porque yo recuerdo en lo que fue la reforma tributaria del 2014, en que tuvimos unas sesiones aquí en la sala de sesiones del Senado y escuchamos durante prácticamente un día completo. No sé si fue solo un día o fue más de un día, porque ahí sí que fueron muchas audiencias. Porque, presidente, yo no he visto el listado pero yo creo que hay un interés genuino de venir a opinar, de venir a entregar sus antecedentes, en fin, y creo que la comisión hace bien en escucharlo. Ahora, ¿significa que tenemos que en cada sesión escuchar 4 o 5? Así no vamos a terminar nunca, evidente. Entonces, pero sí sugerir que pudiéramos tener una sesión de un par de horas, de tal manera de salir de la mayor cantidad de las audiencias. Eso de salir es una forma de decirlo, digamos, pero es escuchar a quienes han mostrado interés en venir a entregarnos su opinión. Y normalmente salen cosas bien interesantes, así que yo por lo menos haría este esfuerzo de escucharlos. Bien, me parece. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero sumarme al planteamiento del senador Cusco, que también lo he dicho públicamente. O sea, para mí, y lo hemos hablado con el presidente, digamos, o sea, que aquí nosotros tenemos un compromiso público, y tampoco es respecto al fast track legislativo de seguridad, que dicho sea de paso, mientras hubo fast track, hubo fuerza, y hasta diciembre, que fue el plazo original, se despacharon 22 de 31 proyectos, que fue muy relevante. Terminado ese periodo, y yo fui presidente 3 meses, eso, así que asumo, de ahí para adelante se ha aprobado uno, para que quede claro, digamos, y ahora, cosa que ahí me angustia, o sea, encuentro que un fast track de seguridad que se frenó, y tenemos que terminarlo antes de empezar otro, porque creo que si no, para mí, en lo personal, es muy raro como credibilidad, ¿te fijas? Entonces, después, toda la energía y toda la fuerza, esa es mi visión, por lo menos, respecto a las prioridades. Y respecto a este proyecto en particular, yo quiero dejar claro, presidente, que este proyecto probablemente, esto recauda 1,5% del 1,47% del PIB, o sea, es un megaproyecto, esto no es un... Si usted probablemente juntamos todos No los es un proyectos, monedero. no es un monedero, o sea, siguiendo, juntamos todos los proyectos que hemos visto esta comisión durante todo este año en materia, de todo este periodo parlamentario, digamos, en materia de recaudación, no que se acerque, bueno, el royalty fue grande, pero fue mucho menos que eso, ¿sí? Entonces es un megaproyecto. La otra vez, secretaria, yo no sé si usted me corrija, pero sería interesante verlo, la reforma anterior, o mega reforma, digamos, el 2014, usted corrija, presidente, deben haber sido 80, 90 audiencias. 93 audiencias. Lo tiene, presidente de la comisión lo tiene y le dedicamos, creo que 2 jornadas completas en el salón, en la sala del Senado. En la sala del Senado tuvimos. Sala del Senado. Ahí fueron los presidentes del banco, hubo varias. Entonces aquí, y yo comparto con lo que dice el senador García, que aquí hay un genuino interés, o sea, que aquí, oye, para este 33 podrían ser 100. Sí, yo no hay nadie que no quiera opinar, porque además tiene una variedad enorme de temas. O sea, una cosa es lo que puede ser la norma antiilusión, otro es el secreto bancario, otro es la gente, o sea, ¿cómo se llama? El denunciante anónimo. Otro es el porcentaje de recaudación real que va a cumplir, es revisar los informes financieros. Y ahora se ha planteado, y creo que es un buen punto, la gobernanza de impuestos internos. Entonces, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de algo muy relevante. Yo ahí me carga la discusión permanente, pero hay que dar un espacio para que tengamos una buena
una buena dimensión de lo que se está intentando, porque yo, para ser franco, tengo mucha duda respecto al final de cómo va a resultar la votación, porque esto no es cosa que tú digas, oiga, si igual se va a votar así o así, que al contrario, yo creo que va a depender mucho de las intervenciones, de las sugerencias, respecto de cómo se va a votar. Entonces creo que es bien decisivo para hacer un buen debate en la capacidad de escuchar. Pensamos todo igual. Muy bien. Ya. Señor secretario, entonces. Sí. Este es el orden que está acá, ¿no? Bien, vamos a comenzar con la Asociación de Funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile, AFUNTACH, con su presidente nacional, el señor Marco Antonio Pontigo, y el tercero nacional, don señor Rodrigo Valle. Están ahí ya conectados, parece, ¿no? Muy buenos días. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Entiendo que tienen claros los tiempos. Tenemos varias audiencias, pero somos todos oídos. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente. Sí. Gusto en saludarlo. Felipe Serrano por aquí, presidente de la Cámara Aduanera. ¿Y me autoriza a poner la presentación? Sí. ¿Cómo no, presidente? Bueno, buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Saludar a través de usted a los demás señores senadores y demás personas que están en la sala de audiencia del Senado. Desde Rancagua queremos manifestar una serie de observaciones y aprehensiones respecto al proyecto de ley sobre cumplimiento de obligaciones tributarias que está en tramitación. Pero no queremos dejar de señalar en primer lugar de que también estamos contentos y felices por el proyecto y también estamos contentos y felices porque a través de él se le van a entregar una serie de herramientas, instrumentos a distintos servicios públicos que están involucrados dentro del sistema tributario nacional. Entiéndase Servicio Nacional de Aduana, Servicio de Impuesto Interno, Defensoría del Contribuyente. Entonces, en ese contexto de mejoras de distintas naturalezas, nos llama profundamente la atención a nosotros como asociación, que representamos al 75% de los funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros del país, que estamos de Arica a Punta Arenas, en cuanto a través de este proyecto se nos quiere, estimamos, atentar contra nuestra dignidad de funcionarios y contra el principio de igualdad ante la ley y en el ejercicio de los derechos que están debidamente consagrados en nuestra Constitución. Vamos a ir parte por parte desmenuzando el artículo 11º, que es el que se ocupa de las leyes orgánicas del Tribunal Tributario y Aduanero, que es la ley 20.322, que es la que nos impacta a nosotros como asociación y que es la que nosotros queremos hacer presente a ustedes, señores senadores, en el sentido de que no se aprueben tal como están establecidas, sino que por favor se hagan algunas modificaciones que nosotros somos los que humildemente proponemos y que somos los destinatarios de esta norma, ¿ya? En primer lugar, estas modificaciones que se proponen tienen dos grandes subdivisiones. La primera de ellas impacta el artículo 5 de la ley 20.322, respecto a la cual estamos de acuerdo, es decir, obviamente no queremos que formen parte de los servicios públicos, ni menos de este Tribunal Tributario y Aduanero, personas que hayan sido condenadas por crímenes o simple delito, con todas las demás aspectos legales que se señalan en esa norma. Ahí estamos plenamente de acuerdo. Pero donde sí nosotros manifestamos nuestras aprensiones y nuestras observaciones, por cuanto insistimos, se atenta contra la dignidad de los funcionarios y se atenta contra el principio de igualdad ante la ley, que debe inspirar el obrar no solamente este tribunal, sino que todos los órganos públicos de la República, entiéndase ejecutivo, legislativo, poder judicial, es aquellas que se están referidas al artículo 16 de la ley 20.322, que señala brevemente: los funcionarios de los tribunales tributarios tendrán prohibición de ejercer libremente su profesión u otra actividad remunerada y de ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en otras entidades que persigan fines de lucro. En buena parte de ese artículo nosotros estamos de acuerdo. Efectivamente, no es posible que funcionarios de los tribunales ejerzan cargos directivos, ejecutivos o administrativos
en entidades de fines de lucro, que como sabemos son los contribuyentes, que eventualmente son los que pueden estar sujetos a un control jurisdiccional en la medida en que ellos reclamen ante un tribunal tributario. Pero con este proyecto se quiere reincorporar una norma que ya había sido derogada, señores senadores, en el año 2017, a través de la ley 21.039. Se le quiere agregar la frase que incluya a las entidades que no persigan fines de lucro. Es decir, de aprobarse esta norma, tal como está siendo propuesta, nosotros desapareceríamos. Es decir, yo no podría ser presidente de la asociación porque es una organización sin fines de lucro, ¿ya? Por lo tanto, no podríamos tener una organización gremial como la que tenemos hoy día al amparo de la ley. Entonces, se produce una profunda contradicción, ¿ya?, entre la posibilidad de asociarnos y representarnos a través de una ley, pero con esta restricción que encontramos exagerada, nos limitarían totalmente. Las dos asociaciones de funcionarios de los tribunales desaparecerían precisamente al agregarse las expresiones sin fines de lucro. Tanto es así que incluso quienes somos partícipes de otras organizaciones sociales, como, perdónenme que ponga mi ejemplo, yo soy bombero, yo no podría ser superintendente de cuerpo de bomberos, que es una organización sin fines de lucro, porque precisamente esta norma, como se propone, sería limitativa. También recalcar, y aquí viene la afectación al principio de igualdad, que en la legislación que regula el Servicio Nacional de Aduana, que regula el Servicio de Impuesto Interno, que regula la nueva Defensoría del Contribuyente, esta limitación no existe. Nosotros acompañamos a través de la Secretaría un PowerPoint donde citamos las normas de estas tres instituciones, que están, me imagino, espero, a vuestra disposición, donde se señala claramente la restricción para entidades con fines de lucro, lo que es natural, es obvio y estamos plenamente de acuerdo. Pero respecto a las entidades sin fines de lucro, esa limitación, insisto, no existe ni en aduanas, ni en impuestos internos, ni en la Defensoría del Contribuyente. Ahora, si esto lo queremos trasladar a la configuración de otros tribunales contenciosos administrativos, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como el Tribunal de Compras Públicas, como el Tribunal Ambiental, tampoco esta limitación existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué a nosotros sí se nos quiere limitar y coartar nuestra posibilidad constitucional de asociarnos, ¿ya?, libremente en entidades sin fines de lucro? Ya sea cuerpos de bomberos, nuestra propia asociación, los que somos padres, no podríamos ser incluso dirigentes de un centro padre porque esta limitación afecta a las entidades sin fines de lucro. Entonces creemos, señores senadores, que esa norma es demasiado restrictiva, atenta, como ya hemos señalado, contra estos grandes principios constitucionales, igualdad y dignidad. También quisiéramos llamar la atención de vuestras señorías, señores senadores, respecto a otra norma que se establece, que es nuestras declaraciones patrimoniales. Como señalé, nosotros representamos el 75% de los funcionarios donde hay administrativos y hay auxiliares. Estamos los profesionales y los resolutores. Entonces, esta norma, que impacta la ley 20.322, que es la ley orgánica de los tribunales de los TTA, obligaría a todos nosotros a establecer una declaración de intereses patrimoniales más exigente y más gravosa que la que establece la ley 20.880 al respecto. El artículo 8, y yo por favor los invito, señores senadores, a que ustedes lo puedan revisar, establece declaraciones voluntarias respecto de los cónyuges, los hijos y la figura del conviviente. Pues acá no, con este proyecto se nos impone a nosotros, que somos los trabajadores, los funcionarios, a declarar obligadamente la situación patrimonial de nuestras cónyuges o convivientes, incluso de lo que se denominan hijos dependientes. El concepto de hijos dependientes es una figura un tanto, desde el punto de vista del derecho civil, un tanto extraña, porque no tiene, digamos, estructura en el Código Civil, pero es una situación nueva, novedosa, que es más gravosa y nuevamente atenta contra el principio de igualdad, porque precisamente ninguna de las otras instituciones que ya he mencionado reiteradamente tiene esta obligación que es más incisiva y que es más radical que la que se nos propone aplicar a nosotros. Tenemos que hacer presentes, señores senadores, que nosotros no manejamos ningún presupuesto.
ningún peso. Nosotros somos funcionarios, estamos bajo la jerarquía del juez, cumplimos funciones legales que están claramente establecidas en distintos artículos de la ley 20.322, pero no manejamos presupuestos de ninguna naturaleza. ¿Ya? Todo eso hay una unidad administradora sobre la cual me voy a referir a continuación. También se propone en este artículo 11 generar una norma que creemos altera la natural jerarquía que existe en los tribunales contenciosos administrativos respecto de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Se propone en el número 7 la siguiente regla, si me permiten citarla por favor, dice: estudiar, implementar y evaluar planes de programa de probidad, clima laboral para los tribunales tributarios aduaneros sin perjuicio de las facultades conservadoras y disciplinarias de la Corte Suprema. Esa potestad que se le estaría entregando es a la unidad administradora de los tribunales tributarios y aduaneros, que es una unidad que está dentro del Ministerio de Hacienda, que depende de la subsecretaría, pero que no conoce el negocio jurídico. Ellos no tienen ninguna vinculación con la función jurisdiccional, ninguna. La unidad administradora solo provee las instalaciones, el pago de sueldos, la luz, el agua, que nos falta internet, etcétera, etcétera. Entonces, ellos no están inmersos en la actividad jurisdiccional y tampoco son los superiores jerárquicos del juez. Es una unidad auxiliar que solo existe a propósito de la existencia de los tribunales tributarios y aduaneros. Se creó para el solo efecto. Por lo tanto, atribuirle a esa entidad esta potestad de estudiar, implementar y evaluar planes, los estaría instalando en un rol jerárquico equivalente a la Corte Suprema. Nosotros estimamos, señores senadores, que esta norma debiera estar solamente establecida para que la Corte Suprema o eventualmente las Cortes de Apelaciones ejercieran estas funciones que se están acá proponiendo. Nosotros no es que no las queramos, sino que simplemente se le atribuyan a la entidad correspondiente, que es el superior jerárquico nuestro, la Corte Suprema, con las respectivas Cortes de Apelaciones, porque tenemos que recordar que hay un ministro visitador de la Corte Suprema y cada región tiene un ministro visitador de las Cortes de Apelación respectivas, que es nuestro superior en estos temas. Por lo tanto, insisto, atribuirle o asignarle a una unidad administrativa que está en Santiago, que no tiene ninguna relación con el resto de la función jurisdiccional, sería un despropósito, generaría entrabamiento, y lo otro, que no está considerado, es que va a generar costos, mayores costos, porque va a significar que esa unidad va a tener que contratar gente para hacer estos planes, implementarlos y luego controlarlos. Y cuando hay control, viene el ejercicio de la función jerárquica y se producen estos desalineamientos normativos entre nuestra dependencia jerárquica de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones versus este órgano, que insisto, que no tiene ninguna vinculación sobre estos temas. Y también vinculado con lo otro es el nuevo número 8. Esto está en el artículo 19 de la ley 20.322, que son las funciones de la unidad administradora. También se le quiere asignar a esta unidad una función de denuncia, ¿ya? Que también es una duplicidad de normas, porque todos los funcionarios públicos, conforme al Código Procesal Penal, tienen la obligación legal de poner en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía cualquier hecho delictivo que conozcan en razón del ejercicio de sus funciones. Eso es así, eso ya está. Entonces, asignarle a esta unidad esta potestad de denunciarnos, estimamos derechamente atenta contra nuestra dignidad. Primero porque, insisto, ellos no están en la función jurisdiccional. Segundo, hay una serie de controles que aquí se han omitido de mencionar. Los fallos jurisdiccionales de primera instancia, recordamos que los tribunales tributarios aduaneros son tribunales de primera instancia, están sujetos a una infinidad de controles. Primero, control de las partes, los abogados litigantes de los contribuyentes y los abogados fiscales de aduanas y servicios de impuestos internos, que tienen cerca de entre 80 o 90 abogados a lo largo del país, estas dos entidades públicas, que precisamente son los que tramitan las causas y ejercen un control. Segundo, están los controles recursivos, es decir, recursos de reposición, de apelación, de casación, para segunda instancia, Corte de Apelaciones. Y eventualmente las casaciones, que son recursos especiales de derecho, que pueden llegar a la excelentísima Corte Suprema. Entonces, asignarle a una unidad periférica que no tiene vinculación con la función jurisdiccional para que esté mirando delitos de prevaricación, eso significa que van a tener que empezar a estudiar
cada uno de los procesos y de los fallos que se van dictando. Y eso atenta contra una norma tributaria, que está en el Código Tributario, el artículo 130, que a nosotros nos impone el deber de reserva. Entonces, se produce una colisión y una distorsión, un desalineamiento normativo entre algo que puede ser legítimo, ¿ya? Que existe, Código Procesal Penal, deber de denuncia al funcionario público, ya está, existe. Pero luego, empezar a examinar si los procedimientos se llevan conforme a la ley o si las sentencias han sido dictadas conforme a la ley y al mérito del derecho y el proceso, para eventualmente vislumbrar la posibilidad de un delito de prevaricación, significa desnaturalizar absolutamente la unidad administradora que presta servicios y que es una potestad, insisto, también de la Corte Suprema, que no es propia de una unidad administradora que no tiene ninguna vinculación. Entonces, señores senadores, les quiero agradecer y va a ser respetuoso con el tiempo de que nos hayan podido escuchar, insistir en que nuestras posiciones no son antojadizas, sino que responden derechamente al establecimiento de principios jurídicos asentados como la igualdad ante la ley, la dignidad de las personas, la dignidad de los funcionarios, y asignarle a cada institución lo que precisamente le corresponde. Nosotros no tenemos ningún problema de que estas potestades se le puedan asignar, obviamente, a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones, pero en ningún caso y bajo ningún respecto a esta unidad administradora, insistimos, no tiene ningún poder ni vinculación jerárquico respecto de nosotros. Y recordar, por favor, también, señores senadores, que cuando hablamos de igualdad ante la ley, a propósito de esta posibilidad o de esta futura y eventual, espero que no, imposibilidad de que nosotros estemos incorporados a una entidad sin fines de lucro, evidentemente genera un atentado también a nuestra posibilidad de asociarnos, a nuestra posibilidad de ejercer otras actividades fuera de la jornada laboral. El artículo 16 de la actual ley es también atentatorio, estimamos, contra el principio de libertad de trabajo y libertad de asociación y libertad y dignidad de las personas. Porque hay profesionales en nuestro sistema, y con esto ya termino, que ejercen una actividad, por ejemplo, de composición musical. Hay autores de libros, ¿ya?, que son funcionarios en los tribunales. Entonces la pregunta es, esas actividades que genera un creativo musical al generar una composición y al generar derechos de autor sobre esa composición y luego eventualmente generar algún recurso económico, ¿es una actividad económica que se desarrolla dentro de la función jurisdiccional? Claramente que no. Y eso lo refuerza en la ley 18.575, ¿ya?, que es la Ley General de Base de Administración del Estado, que es una ley orgánica, específicamente el artículo 58, que dice que todos los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente cualquier profesión, mientras no perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus funciones y no utilice el tiempo ni los recursos fiscales. Entonces, las normas, señores senadores, existen, las prohibiciones están, estimamos que no es necesario ahondar en ellas ni generar diferencias gravosas como las que nosotros hemos destacado en el día de hoy. Muchas gracias. Nuevamente, señor presidente, señores senadores, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Muchas gracias, don Marco. Esperamos que se resuelva conforme a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco Antonio. Creo que están claros los puntos que ha señalado. Bien, a continuación le damos la palabra a la Cámara Aduanera de Chile, a su presidente, el señor Felipe Serrano. Don Felipe. Gusto en saludarlo. ¿Me autoriza a poner la pantalla? ¿En la pantalla? Sí, aquí le van a autorizar, entiendo. Okay. En todo caso, estamos distribuyendo su presentación acá, por escrito, en papel. Bien, mire. Ahí estamos. Toma, Pepe. Usted me dice. Voy a las casitas. Parte. Adelante. Señor presidente, por su intermedio y a los demás miembros de esta comisión, le agradezco profundamente la oportunidad que nos brinda para exponer ante esta instancia legislativa sobre el proyecto de ley contenido en el boletín 16.621-05, en especial sobre los efectos que de aprobarse provocaría en el desarrollo del comercio exterior en Chile y en los agentes de aduana, los importadores y los exportadores. Mi nombre es Felipe Serrano Solar, presidente de la Cámara Aduanera de Chile,
asociación gremial con sede en Valparaíso y representada desde Arica, Magallanes, que el pasado viernes 26 de abril celebró sus 85 años de ininterrumpida existencia. Hoy hablo en representación de la misma. Y me acompañan en esta ocasión el vicepresidente de la Cámara Aduanera, don Jorge Maquinti Gaete, y el director, don Javier León Santibáñez, quienes serán parte de esta presentación. En consideración al tiempo que nos asignaron, nos referiremos a algunos aspectos generales del proyecto y nuestra declaración de intenciones frente al mismo, y luego presentar especiales consideraciones respecto a las sanciones propuestas. Señor presidente y señores senadores, miembros de la Comisión de Hacienda del Honorable Senado, el mensaje del proyecto ley que hoy ustedes debaten hace mención en reiteradas ocasiones al concepto de moral tributaria, entendiendo a esta como el sentido del deber ser frente a las obligaciones de cumplir con una norma impositiva, sin recurrir a artilugios que socaven la recaudación fiscal a la que todos estamos obligados por medio del pago de los impuestos. Por su parte, los agentes de aduana son profesionales auxiliares de la función pública aduanera, cuya licencia les habilita ante la aduana para prestar servicios a terceros como gestores en el despacho de mercancías, conforme al artículo 195 de la Ordenanza de Aduanas. Además, tenemos el carácter de ministros de fe en cuanto que el Servicio Nacional de Aduana, servicio público, podrá tener por cierto que los datos que registren en las declaraciones guardan conformidad con los antecedentes que legalmente les deben servir de base. Y como auxiliares de la función pública, adscribimos plenamente al principio de la moral tributaria. Este boletín, conforme lo indica el mismo mensaje, y el Ejecutivo durante este proceso de tramitación legislativo, ha sido discutido con diversos actores, tanto del mundo público como privado. Durante este tiempo de más de un año, desde que fuera rechazada la reforma tributaria, en marzo del año 2023, sin embargo, en ninguna de estas instancias fue convocada Cámara Aduanera de Chile, pese a ser parte fundamental en el comercio internacional, en el desarrollo y crecimiento económico del país, además de nuestra expertise en la materia. Por eso, señor presidente, agradecemos la oportunidad de exponer el día de hoy y desde ya quedamos a vuestra difusión para lo que usted y los señores miembros de la comisión estimen para aportar con nuestro conocimiento y experiencia en estas materias, que es el comercio internacional, puntal clave de una economía abierta al mundo como es Chile. A continuación, le dejo la palabra al vicepresidente don Jorge Maquinti. Adelante con su presentación. A mí para decirlo. Poneme a mí para decirlo. Gracias. Ahora sí parece. Nosotros vamos a hacer referencia a algunas modificaciones, a algunos artículos que vemos que es necesario que ustedes reparen en esto. Vamos a partir por el artículo 92 bis. Esta modificación aumenta de 2 a 3 años el plazo para que aduana formule cargos por diferencia de derechos, impuestos, tasas y gravámenes dejados de percibir en las destinaciones aduaneras. Consideramos este aumento excesivo, puesto que genera una mayor incertidumbre y falta de certeza jurídica en multas administrativas a posteriori. Afecta a las pymes, no aporta beneficio fiscal. Este aumento se considera que el plazo para subsanar estas diferencias debían ser 1 año o menos de 1 año. Tampoco se ajusta al plazo que tiene la norma tributaria, o sea, el Servicio de Impuestos Internos, ya que aduana revisa el 100% de las declaraciones de importación y exportación en línea, a diferencia que el Servicio de Impuestos Internos todo lo tiene que revisar a posteriori, por lo cual ponemos a consideración la revisión de este artículo. Después queremos revisar el artículo 174 que tiene que ver con las exportaciones,
quiere el Ejecutivo aumentar de un 1% la multa hasta el 2% del valor de las mercancías por errores operacionales, con un mínimo y máximo de 10 UTM hasta 100 UTM y en caso de reiteración hasta 200 UTM. O sea, estamos hablando de aquí una multa por un error absolutamente estadístico quiere llegar hasta 13 millones de pesos. Y estos son errores por origen, peso, cantidad, contenido, valor o clasificación arancelaria. Esto va a impactar fuertemente a los exportadores. No se justifica esta alza porque se considera en las normas aduaneras como datos, como decía antes, estadísticos. No son delitos, son errores involuntarios propios de la actividad del comercio exterior, los cuales pueden ser siempre subsanados. Por eso también tomamos al Senado, señor presidente, a través de usted, esta comisión, que revisen, por favor, esta norma. Después nos queremos referir, ahora voy muy rápido por el tiempo que tenemos, al artículo 176. En este artículo, tanto en la letra A como en la letra ñ, el Ejecutivo proyecta hacer un incremento en la sanción de 5 a 10 UTM, una sanción reglamentaria. Y en la mayoría de los casos no hay ningún perjuicio fiscal ni estadístico de ninguna naturaleza, y no se justifica el alza de este proyecto, ya que tampoco el Ejecutivo da ninguna razón por el aumento y ya es muy gravoso. Creemos que no debiera en ningún caso aumentarse, pero tengas a consideración. Y de aquí, dentro de la misma letra 176, se hace una nueva letra, la letra P. Se agrega una nueva sanción, con multas que van hasta el valor aduanero de las mercancías. ¿Qué significa esto? Que la multa suma el valor de la mercancía, más el flete y más el seguro, en caso que se retire o permita el retiro de mercancía desde un recinto de depósito aduanero sin que hubiera cumplido todas las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas, que por ejemplo, cuando una carga se saca que tenía la condición de aforo, o sea, tenía que ser revisada por aduana, sin tener todos los trámites correspondientes. Esto ocurre muy poco, porque generalmente incluso son errores que los provoca el mismo sistema, en el cual se notifica a posteriori que va a generar una condición de revisión por parte de aduana y ya la mercancía salió del recinto portuario correspondiente. Actualmente dicha sanción por la aduana, esta sanción ya está sancionada, valga la redundancia, por aduana, por un artículo que es el 202, donde tiene una sanción entre 10 y 25 UTM y además puede generar una sanción disciplinaria para el recinto portuario para el agente aduana. Sin embargo, el proyecto de reforma, al sumar esta segunda sanción, vemos que no pueden haber dos sanciones para una misma conducta en nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, creemos que como está la cosa, como funciona hasta el momento, corresponde y no se debe agregar una segunda sanción. Con esto le paso, señor presidente, si usted lo estima conveniente, la palabra a don Javier León, que va a haber también otros considerando en otros artículos. Bueno, buenos días, señor presidente, y a todos los miembros de la honorable directiva acá que nos preside en la Comisión de Hacienda del Senado. Bueno, a mí me toca, como agente de aduana y como director de la Cámara Aduanera y ex presidente de la Cámara Aduanera, exponer tres artículos, el 185, 186 y 187 de la ordenanza de aduana que se cambian en esta reforma tributaria. En ella podemos ver y ejemplarizar muy bien en el artículo 185, donde dice que hace referencia al allanamiento, o sea, a la aceptación a la infracción tributaria, aumentando de un 10 a un 20%. Este es un buen ejemplo porque más allá de latearlo con cada uno de los artículos a ustedes, en el fondo lo que podemos ver es claramente que se está produciendo, están doblando las multas, mínimo doblándolas y de ahí a más.
en el artículo 187 aumentan de 5 a 11 UTM. Entonces, aquí podemos apreciar claramente que más que una reforma tributaria, conceptualmente es un aumento de multas. Y eso es lo que lo consideramos grave nosotros, porque realmente la reforma tendría que ir apuntando directamente al aumento de lo que es la recaudación fiscal de aduana, del sistema aduanero, de los agentes de aduana y de tesorería. Por ejemplo, el año 2022, aduana recaudó 20.008 millones de dólares a través, lógicamente, de lo que es IVA aduanero. Eso significa que es un 6,5 del PIB nacional. Eso fue el año 22. Comparándolo ahora con el año 23, que lo podemos ver justamente que lo planteó la directora nacional de aduana en su cuenta anual el jueves pasado, fueron 17.381 millones de dólares lo que recaudó el sistema aduanero. Eso solamente es un 5,2% del PIB. Por lo tanto, claramente, desde el año 22 al 23 disminuimos un 13,13% la recaudación fiscal, que es lo importante y es lo que necesitamos. Son 2.627 millones de dólares que se dejaron de recaudar, porque bajamos desde el año 22 al 23. Y por si acaso, y si empezamos a revisar todo el año 2024, lo que está registrado en las cuentas anuales, vemos que enero, febrero, marzo y abril, lo comparamos con el año 23, también bajó en un 10,04%. O sea, seguimos bajando este año. Sigue bajando la recaudación fiscal. Por lo tanto, eso es lo que creemos nosotros, que se está apuntando mal solamente en el fondo al subir las multas y no a subir lo que es la recaudación fiscal, que es lo que hace el sistema aduanero, que es lo que hacemos los agentes de aduana y tesorería. Aparte de eso, estamos viendo que en un ámbito donde está inserta esta reforma tributaria, el comercio exterior chileno se ve en una baja sostenible, porque si vemos el índice de desempeño logístico, el LPA, Chile el año 2023 bajó 30 puestos. Ya nos pasó Brasil, nos pasó Panamá, nos alcanzó Perú y nos alcanzó Uruguay. Por lo tanto, vamos claramente en una baja en lo que es el desempeño logístico del comercio exterior. Y más encima ahora se nos quiere poner esta mochila al comercio exterior para que siga bajando más fuerte con un aumento de multas. Eso sería fatal para el comercio exterior, es quitarle los patines también al comercio exterior. Por favor, senadores, en ese sentido, si éramos la joya del Pacífico hasta el 2018, como decía el LPA, éramos los número 1 y ahora bajamos 30 puestos y estamos, incluso nos alcanzó Perú. Quiere decir que estamos haciendo mal las cosas en este aspecto y más encima, como decimos, en vez de facilitar, vamos a aumentar las multas, vamos a poner una mochila. Eso es contraproducente. Lo que habría que hacer, al contrario, como el IPI mide 5 variables y en todas bajamos, 2018, 2023, todas bajamos. En aduana bajamos, en infraestructura bajamos, envío internacional bajamos, calidad y competencia bajamos, logística y seguimiento también, trazabilidad y puntualidad. 6 variables, en todas bajamos. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo está haciendo Perú? Construyendo justamente el puerto de Chancay. Acá diríamos, como dijo la Cámara de la Construcción ayer, debería reactivarse y construirse ya el puerto de gran escala en San Antonio y el túnel de baja altura que nos conecte con Argentina y el Mercosur. Con eso aumentaría al doble inmediatamente la cantidad de importaciones y exportaciones y por lo tanto con eso recibiríamos una mayor recaudación fiscal, que es lo que queremos como país y que es lo que queremos también como gremio, y en eso queremos ayudarle a hacer lo mejor posible, pero no nos pongan más trabas al comercio exterior, que en el fondo se va a transformar en una olla a presión como lo fue el 2011. Y yo creo que lo recuerda muy bien el presidente de la comisión, el señor Lagos, que justamente estuvo esa vez. En este momento el comercio exterior es una olla a presión. Los costos están subiendo por el lado privado y ahora van a empezar a subir también por el lado estatal. Así que por favor les pedimos que pudieran sacar esta parte de la reforma, de la reforma entre comillas tributaria aduanera,
y la pusieran en otro aspecto y la estudiáramos mejor. Así que muchas gracias, y ahora dejo a nuestro presidente Felipe Serrano, que va a cerrar con el tema de la reforma tributaria aduanera. Don Felipe, sea lo más breve posible porque ya pasaron los 15 minutos, pero lo escuchamos. Ya. Muchas gracias. Yo tengo 2 artículos más, los voy a pasar rápido y el despido. En lo que respecta a la norma del 176, letra Q, la nueva sanción que dice relación con las admisiones temporales y almacenes particulares. En las admisiones temporales, como el nombre lo indica, son mercancías que ingresan temporalmente al país, existen afecta tasa y sin tasa. Como por ejemplo, la mayoría de estas son para exhibir en ferias y eventos internacionales patrocinados por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Algunas de ellas son Expomín, Exponaval, Expoagro, FIDAE, Food Service, y son eventos que duran alrededor de 5 días. Las cifras muestran que estos eventos se incrementan cada año en un 15%, o sea, hay un crecimiento. Cuando terminan, tienen que movilizar estos equipos y mercancías hasta sus bodegas o al aeropuerto o puerto para su reexportación. La gran mayoría de estas es internada o reexportada dentro del plazo previsto de 180. Y muy pocas veces caen en sanción fuera de plazo del artículo 174 de la ordenanza aduanera. Ahora la nueva disposición viene a sancionar esta operación con hasta el valor de la mercancía cuando vence el plazo de estadía o el cambio de domicilio. Entonces, si al terminar el evento, por ejemplo, no hay espacio para dejar esa carga en la bodega informada al inicio, o bien el evento es itinerante o cambia la ciudad de ingreso, lo vamos a sancionar por estos factores. En relación con los almacenes particulares, estos se otorgan como un beneficio a los importadores para tener una holgura en sus finanzas, o a la espera de completar alguna documentación faltante o para retiros parciales de carga con el debido control. Regularmente se le otorga un beneficio 90 días, respaldado los impuestos y derechos a través de una póliza o garantía. Ahora esta norma quiere aplicarle una nueva sanción por vencimiento del plazo. Como ejemplo, el año 2022, de 15.000 operaciones de almacenes particulares, solo el 0,25 estuvo sujeto a una sanción, una cifra imperceptible. En estos 2 casos, como lo señalé antes, ya existe una sanción y también existe por parte de aduana la rebaja o exención de multa por demora o desabonamiento o reportación. Estas medidas no contribuyen con el comercio exterior y desestiman los beneficios que pregona el gobierno para que las pymes y las empresas se involucren en estos eventos. Y así también desalienta a las empresas que están interesadas en nuestro mercado para que vengan a participar y hacer negocio en nuestro país. Potenciar el intercambio internacional que se produce con estos eventos es un objetivo central de los gobiernos para la mejora de nuestra economía, el empleo y el desarrollo. Reiteramos, estos hechos no son delitos, son casos circunstanciales. Dicho todo lo anterior, señor presidente, tanto los argumentos de fondo como los normativos, resulta claro que las multas no constituyen un tributo, ni tienen por objeto la recaudación, que es el objetivo central de la iniciativa en debate. Y además, no hay que olvidar jamás que tanto la Constitución como los tratados internacionales vigentes sobre la materia consagran el principio de proporcionalidad, que establece que las sanciones deben guardar proporción con la gravedad de los hechos que ameritan la sanción. Así está reconocido en el Tratado de la Organización Mundial de Comercio, hoy vigente en Chile como ley de la República. Incluso se presentan algunos de estos artículos una situación non bis in idem, duplicidad de sanciones frente a un mismo hecho, ya que las situaciones descritas en las letras P y Q del artículo 176 de la ordenanza aduana ya se encuentran sancionadas en sus artículos 202 y 154 respectivamente. Señor presidente y honorables senadores, miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, para concluir, el proyecto en materia de sanciones desatiende la naturaleza jurídica de la sanción administrativa, transformándola en un impuesto, vulnerando así las normas internacionales vigentes como ley en el país, y además transgreden el principio de proporcionalidad. En esta materia merece un debate serio y un análisis cuidadoso. Agradecemos a ustedes la oportunidad de exponer en el Senado de la República para manifestar los asuntos que nos interesan del proyecto que hoy ustedes debaten. Reiteramos la disposición y la de nuestros equipos técnicos para trabajar en futuras mesas de trabajo y aportar en la tramitación de esta iniciativa. Quedamos a disposición de sus preguntas y esperamos que este punto sea debidamente revisado por el Senado, dada la importancia que esto reviste. Muchas gracias, señor presidente. Sí, ¿el tiro? Sí, muchas gracias, don Felipe. Senador Coloma. Sí, 10 segundos, no, un minuto, presidente. No, que es importante, no vamos a ir un debate sobre lo que ha planteado, obviamente, pero sí sería que este representante del Ejecutivo, pero yo intento empatizar con lo que ha planteado la Cámara Aduanera, particularmente en cómo evaluar los mayores costos que supone la aplicación de las nuevas normas, porque esto
si bien es un tema de cumplimiento tributario, tiene un objetivo de recaudación al final, digamos, y tiene una lógica también de agilizar al país. Entonces, mi impresión es que aumentar de 2 a 3 años la formulación de cargos genera la mantención de un stock de antecedentes que va a ser más caro el servicio con posterioridad. Y sobre todo si uno mira que de 4.800.000 y tantas declaraciones hubo 443 cargos, que es el 0,01, es bien insignificante. Entonces, yo no sé si ante un problema de esta naturaleza estamos haciendo un misil de esta otra naturaleza que va a ser más caro y que no va a tener ningún efecto, digamos, ni de cumplimiento ni tributario. Quiero dejarlo planteado. Está hecho el punto de la nada más proporcionalidad que eso. respecto. Es parte del debate que hacemos. Perfecto. Gracias, presidente. Está hecho el punto. Muchas gracias, don Felipe, la Cámara Aduanera. Y a continuación, y perdonen la premura porque después se nos pasa el tiempo, y queremos escuchar a la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas, ANAGENA, con su presidente, don Carlos Zulueta, asesor legal, Javier Uribe, y el gerente general, Alejandro Laínez. No sé quién de los tres va a hacer uso de la palabra. Muy buenos días, estimados presidentes e integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Soy Patricio Zulueta, presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, ANAGENA. Antes que nada, agradezco su atención a nuestra presentación. En honor al escaso tiempo, me concentraré en lo deficiente que son 3 cambios propuestos a la ordenanza de aduanas dentro de las modificaciones proyectadas a la reforma tributaria. 1. Se propone un aumento excesivo y desproporcionado de las multas por infracciones aduaneras que pretenden llegar hasta el valor de la mercadería. Le voy a poner un símil. Un automóvil se pasa con luz roja, ¿no es cierto?, un semáforo, y le pasan un parte que equivale al valor del auto. Absurdo. Aquí pasa lo mismo. 2. Se sube al doble el monto de los allanamientos por denuncias infraccionales. O sea, de un 10% a un 20%. Esto significaría numerosos reclamos a la TTA porque valdría la pena realizarlo. Hoy, con un 10% pagamos nomás. Encarecería el valor de la mercancía al importador y al consumidor final, claramente. 3. Subiría de 2 a 3 años el plazo para generar cobros por diferencias de derechos e impuestos. En la última reforma se subió de 1 a 2 años. Esto significaría fomentar la ineficiencia funcionaria. Estamos en un mundo que avanza a lo digital y hacia la inteligencia artificial. Demoraría los ingresos al fisco de los cobros señalados. Ojo, voy a leer de nuevo. Demoraría los ingresos al fisco de los cobros señalados. El fisco necesita los fondos ahora, no en 3 años más. Produciría más incerteza que la actual en el costo final de la mercancía por 3 años. Un símil sería recibir una multa de tránsito 3 años después de cometida la infracción. Absurdo. Hoy, con las herramientas de los sistemas de aduana, no debería superar los 6 meses el plazo para generar cobros por diferencias en derecho de aduana e impuestos. Los cambios propuestos van contra los tratados internacionales, puesto que vulneran acuerdos de facilitación del comercio. Le paso la palabra a don Javier Uribe, abogado de ANAGENA y ex subdirector jurídico de aduana, quien expondrá el sustento de las afirmaciones anteriores, más otros puntos negativos de la propuesta. Luego cerrará nuestro gerente general, señor Alejandro Laínez. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, don Carlos. Le dejamos la palabra a don Javier Uribe y después a Alejandro Laínez o Laínez. Les recuerdo que hay un tiempo, así que somos todos oídos. Don Javier. Listo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los señores senadores. Voy a hacer si se ve la presentación. Perfectamente. Confirmar. Un poquito chica la letra, pero pongamos presentación. Bueno, ya. Pero lo tienen, nosotros póngalo enviamos modo presentación mejor. Ahí. Ya. Pero no sé, aquí da la edad, dado el promedio de edad de la composición de la comisión, da lo mismo el tamaño de la letra a esta altura. Muy bien. Bien, señor presidente, muchas gracias. En términos bastante generales, yo diría que el problema principalmente radica en buscar un equilibrio entre lo que es la fiscalización, el control y la fiscalización que tiene por finalidad recaudar
respecto de cómo uno facilita el comercio y fomenta el cumplimiento voluntario de los operadores. Las últimas normas que se han venido dictando en los últimos 5 o 6 años han ido de alguna manera tendiendo a generar un núcleo de un excesivo cumplimiento hacia los operadores, cuando en realidad quizás el centro debiera estar en un servicio más eficiente. A modo de destacar, en los últimos años, el año 2017, se aumentaron los plazos para formular cargos de 1 a 2 años y ahora se quiere aumentar a 3. Es decir, en 3 años se triplicaría. La posibilidad de autodenunciarse se disminuyó y se limitó en algunos casos. Se agravaron las sanciones penales y pecuniarias. Se limitó la posibilidad de acogerse a la renuncia a la acción penal, que es un pago que se hace por no perseguir o presentar querella por parte del servicio, que está establecido en la normativa. Se estableció un plazo de responsabilidad solidaria, esto es bien importante, por 2 años en relación con los agentes de aduana, en relación con la posibilidad de cobrarles a ellos los gravámenes aduaneros. Luego, el año 2023, es decir, y en noviembre del 2023, hace 6-7 meses, se crearon nuevos delitos de contrabando, el contrabando de dinero, hay otros más. Se volvieron a aumentar las penas corporales y pecuniarias. Se estableció un plazo de prescripción para perseguir las sanciones por omisiones infraccionales o contravenciones. Y se volvió a limitar la posibilidad de otorgar la renuncia a la acción penal. A eso, además, debiéramos sumar la ley de delitos económicos, que en su segunda categoría contempla justamente a los delitos aduaneros, lo que significa que aumentan las penas y las responsabilidades tanto para las personas naturales como jurídicas que están vinculadas al mundo del comercio internacional. Y se establece, entre otras, la responsabilidad penal que puedan tener las agencias de aduana. Es decir, en los últimos 6 años hemos tenido y se han creado un catálogo de sanciones y de responsabilidades que han ido aumentando. Y ahora, con ocasión de este proyecto, se pretende volver a aumentar, entre otras sanciones, las multas. No sé si se ve. Sí. Bien. Entre otras condiciones que son altamente perjudiciales, lo que se quiere es aumentar de manera excesiva y desproporcionada las multas por infracciones aduaneras. Y esto viola derechamente la letra que está establecida en a lo menos 2 acuerdos internacionales que actualmente están vigentes. Ahí se menciona el acuerdo sobre facilitación del comercio, en cuyo artículo 6, numeral 3, establece la obligación de establecer reglas de proporcionalidad y gravedad y evitar la creación de un incentivo para determinar o recaudar a través de una sanción, a propósito de la vulneración de algunas normas. En lo que puede hacer el servicio es recaudar por la vía de la fiscalización en lo que tenga que ver con derechos, ¿no es cierto?, pero no derechos aduaneros y gravámenes, pero no en relación con o por la vía de aplicar mayores sanciones de carácter pecuniario. Al mismo tiempo, en ese mismo acuerdo, pensando en que el foco también debiera estar en el Servicio Nacional de Aduanas, hay obligación por parte del servicio gestionar riesgo para evitar justamente discriminaciones arbitrarias e injustificables o establecer restricciones encubiertas, como lo serían el aumentar las sanciones en forma desproporcionada en relación con el comercio exterior. Y para ello debe aplicar criterios de selectividad que sean adecuados. Por otra parte, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y del Comercio establece que ninguna parte contratante, es decir, el Estado de Chile, puede imponer sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o las formalidades de aduana. Esto tiene especial importancia en relación tanto con las medianas y pequeñas empresas, que son las que mayoritariamente participan en el comercio internacional, y justamente con los agentes de aduana. ¿Por qué? Porque una contravención y la eventual aplicación de una multa a propósito de esa contravención
hace responsables en forma solidaria respecto del pago de la multa a los agentes de aduana. Y todas las infracciones y las contravenciones normalmente son dirigidas justamente al auxiliar de la función pública aduanera, a la gente de aduana. Considérese que en muchas oportunidades, y yo diría que en la gran mayoría, cuando alguien quiere defenderse, la verdad es que la posibilidad de conseguir ello en lo que dice relación con esa responsabilidad contravencional conlleva el que finalmente se apliquen las multas y un aumento desproporcionado en ellas lo que va a hacer es recargar el sistema judicial a través de los reclamos que se hacen ante los tribunales tributarios aduaneros. Ahora, ¿por qué decimos que la aplicación de una sanción de multa puede resultar ser excesiva? Porque en algunos casos se duplican y en algunos casos, como muy bien decía el señor presidente, se utiliza el criterio de aplicar hasta una vez el valor aduanero de la mercancía. La verdad es que en muchas ocasiones, si bien él dice hasta, el rango de aplicación es el de tramo mucho más alto. Y quiero hacer notar y hacer presente que algunas de las sanciones que están especialmente establecidas en las nuevas disposiciones que se quieren señalar o establecer en el artículo 176, que son las letras P y las letras Q, conllevan la posibilidad de sancionar a quien retire desde un recinto de depósito aduanero o permitir el retiro desde el recinto de depósito aduanero cuando no han sido cumplidas todas las obligaciones, entre ellas la posibilidad de que la aduana, o evitar que la aduana pueda hacer la revisión de la carga. A veces se entrega la carga sin que la aduana haga la revisión. Y eso ocurre, la verdad es que en el último tiempo ha ocurrido bastante. Y eso sucede porque los sistemas que hoy día están establecidos al interior de la aduana, los sistemas informáticos, muchas veces no dan abasto. A veces un simple correo electrónico es la forma de noticiar la existencia de una selección de una carga para su revisión. Y la verdad es que esa precariedad y esas vulneraciones en las operaciones aduaneras podría generar la aplicación injusta de sanciones como la de la multa. A eso además hay que señalar que en algunos casos existe, o sea, más bien la normativa hoy día contempla la posibilidad de allanarse, pero en este caso hoy día lo que rige es hasta el 10%. Sin embargo, hoy día la posibilidad de allanarse en el proyecto se pretende aumentar hasta un 20%. Y la verdad es que ese hasta, como digo, muchas veces no se aplica porque lo que se aplica es el tramo más alto, es decir, se aplicaría a rajatabla, si me perdonan la expresión, justamente ese 20%, y al ser tan caro, considerando que las multas pueden estar asociadas al valor aduanero, que puede ser de millones de dólares, por cierto que eso, además de ser desproporcionado, va a obligar entonces a tener que recargar la actividad de la judicatura. Y bueno, también mencionaba el plazo para formular cargos, que se pretende aumentar en menos de 5 o 6 años al triple, es decir, a 3 años. Pensamos que un servicio mucho más eficiente, en donde pueda aplicarse mayor tecnología como de inteligencia artificial, con una adecuada gestión del riesgo, debiera ser suficiente para que entonces las acciones de cobro que pretenda desplegar se puedan desarrollar no más allá de los 2 años, que es el plazo actualmente vigente. ¿Qué significaría esto? Bueno, obviamente que afectaría la certeza jurídica, inhibe la inversión, le da o le resta competitividad incluso al propio país. ¿Cuál es el motivo, la causa para querer aumentar de 2 a 3 años la posibilidad de formular un cargo? La verdad es que eso no está como mayormente o definitivamente no está explicado y no se logra entender. Y considérese además que, según tenemos información, es probable que aumente la planta en 200 o 300 funcionarios para el servicio. Por lo tanto, si se aumenta la dotación, ¿por qué entonces también al mismo tiempo habría de aumentarse el plazo
para que puedan desarrollar sus acciones. Como muy bien decía el presidente, nosotros necesitamos que el servicio hoy día despliegue sus acciones con una muy adecuada gestión del riesgo en forma mucho más rápida, de tal manera que consiga recaudar en forma Don Javier, no lo quiero interrumpir, pero le va quedando un minuto a don Alejandro, si es que va a intervenir. No me quedan más de 2 láminas, señor Perfecto. presidente. También es importante tener presente que en una de las disposiciones que están mencionadas ahí en el recuadro, que ustedes también tienen en sus manos, se pretende declarar abandonada una mercancía cuando ésta ya ha sido nacionalizada. Esto ocurre cuando la mercancía no se retira desde, digamos, lo voy a decir en palabras simples, desde el puerto, desde el recinto de depósito aduanero, pero están pagados todos sus derechos, está nacionalizada. Pero a veces hay problemas de logística, no se puede retirar y entonces lo que se pretende con esta norma es que se haga dueño el Estado para subastar una mercancía que pertenece a un particular. Eso sin duda podría llegar a violar una garantía constitucional. Y por último queremos destacar, porque también hay cosas positivas, los derechos y recursos administrativos judiciales que se establecen en el que sería el nuevo artículo 8 bis. ¿Por qué? Porque va a obligar a un servicio que a veces es lento en su respuesta a poderla dar en forma mucho más clara y oportuna, y también tiene especialmente importancia porque lo va a obligar a generar criterios administrativos de actuación publicitados y coordinados, porque hoy día cuando uno va a una aduana para una materia le dicen A y cuando van a otra aduana para otra materia le dicen B, y la verdad es que uno interactúa al mismo tiempo con distintas aduanas, así que la unificación de criterios y de interpretación me parece que es muy bueno, y sobre todo cuando van acompañadas de la mano de recursos administrativos y judiciales para hacer cumplir esos derechos. Muchas gracias, señor presidente. Bien. No sé si la Asociación de Gente Aduana terminó o queda alguien más que decir algo. Señor presidente, por su intermedio a la comisión, solo un concepto que resume todo lo que nuestro asesor jurídico ha planteado. Creemos que el alza de multas y cargos y plazos, etcétera, es una forma de cubrir ciertas ineficiencias que tiene el Servicio Nacional de Aduana en la fiscalización. Luego se suman entre 200 y 300 funcionarios y creemos que, como lo dijo nuestro asesor, tenemos que tomar otras medidas que no son de nivel legal. Creemos que la aduana, vía normativa, debe primero mejorar sus indicadores del plan de mejoramiento de la gestión. Hay indicadores que son irrisorios, o sea, como antiguamente salían los carabineros, ¿no es cierto?, a sacar multas porque tenían que cumplir una cierta cantidad de multas. Bueno, pues así es uno de los PMG que tiene el Servicio Nacional de Aduana, y es vergonzoso. Y por último, con respecto a aquellas multas que se proponen por el valor de la mercancía, que es cuando no cumplen todas las disposiciones legales, efectivamente, cuando no se cumplen los aforos, bueno, eso se está generando esa situación porque el sistema de notificación de aduana es deficiente. Por lo tanto, ahí hay otro punto que la aduana debería tomar: eficientar y sistematizar la forma en que el importador y su agente de aduana son notificados de que una mercancía tiene efectivamente un aforo, pero no puede ser que por la vía de las multas y de ese nivel de multa se estén tapando ineficiencias propias del sistema del Servicio Nacional de Aduana. Es todo, presidente. Muchas gracias, don Alejandro. A continuación, y perdón de la premura, le ofrezco la palabra a la Asociación Gremial de Empresas de Transporte Expreso, Atrex Chile, para ojalá alcancemos a escuchar a la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana. Lo digo porque no es que uno tenga mala voluntad, pero a las 12:30 comienzan otras comisiones y varios de los miembros acá van a otra comisión, ese es el tema. ¿Ya? Entonces le dejo la palabra a la Asociación Gremial de Empresas de Transporte Expreso, con su gerente general, el señor Peter Gibson. Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Se encuentra con nosotros Daniel Bubet, que es Managing Director de Federal Express y a su vez miembro del directorio de nuestra asociación.
Si me permiten, y en beneficio del tiempo, compartir Por supuesto, pantalla. pantalla, por favor. Por supuesto. Voy a intentar pasar lo más rápido posible en beneficio también del tiempo, señor presidente. Muchas gracias, La don Peter. asociación no hay por qué, por favor. La Asociación Gremial de Transporte Expreso Chile, sucesora de la Asociación de Couriers, fundada en 1989, agrupa 22 empresas autorizadas por el servicio o reconocidas como couriers, de acuerdo a la reglamentación vigente. Solo para que tengan una idea de números, el mes de abril se movieron 153 millones de dólares FOB en importación solamente. En la cantidad de documentos procesados de 2.576.000. La cantidad de DIPs, 229.000. En estas mismas estadísticas, el año 2023, la cantidad de guías fueron de 20 millones. El de minimis sobre los 20 millones, que es el tema que queremos resaltar y la preocupación que tiene la industria, fue de casi 15 millones. Y de ese 74%, el e-commerce corresponde a prácticamente 12 millones. Lo que recauda la industria, lo proyectado para este año es de aquí no alcanza a aparecer, pero son 145 millones de dólares que esperamos recaudar entre ad valorem o derechos de aduana e IVA. Aquí un pequeño error que los vamos a actualizar a la presentación que les enviamos. Está la bandera de Perú y abajo dice Argentina. Ese es un error. Efectivamente, Argentina no tiene de minimis, solo queremos ejemplificar los distintos de minimis comparativamente con los de Chile. Perú tiene $200. Chile, curiosamente, el año pasado eran $30 y el mismo Ministerio de Hacienda actualizó por índice de precio al por mayor de Estados Unidos a $41, que es el valor vigente que tenemos hoy día. Las consecuencias de eliminación o de excepción de IVA al de minimis para la industria. Básicamente, me voy a ir directamente a las consecuencias que nosotros visualizamos. Primero que nada, en términos de competitividad internacional o de los acuerdos firmados, hay acuerdos de TLC con Estados Unidos y con otros países. El de Estados Unidos sirvió de la base para muchos convenios que hicimos con otros países como país. Y habla claramente que los envíos de entrega rápida por encima de $41 pueden demorar hasta 2 días. Sin embargo, el convenio habla en términos más simples, lo voy a hacer en resumen. Para carga general deberá ser de 48 horas y para carga expresa deberá ser de 6 horas. Hoy día los volúmenes que maneja, la capacidad que tiene instalada aduana de los volúmenes vigentes, hoy día maneja 200.000 envíos por mes en su capacidad instalada. Porque el de minimis tiene un fast track y por lo tanto no pasa por la revisión normal de fiscalización. Es una revisión aleatoria en base a sus matrices de riesgo. Lo que sí hace la industria, a diferencia de las otras importaciones, es que nosotros revisamos el 100% de la carga que ingresa a Chile y el 100% de la carga que sale de Chile. En un momento donde Estados Unidos está considerando acciones para restringir el de minimis con base a la reciprocidad, Chile está en riesgo de perder ese beneficio, porque va a aplicar la misma regla. Estas importaciones tienen un sistema muy simplificado, como mencioné hace un rato. El tiempo promedio hoy día es de 5 horas, o sea, se está cumpliendo en ese sentido lo que se comprometió en ese TLC. Y por el contrario, una mercadería normal de courier puede pasar 2 días. Ahí es donde tenemos un tema que revisar sin duda. Se reducen los costos operativos, se reduce la burocracia y se reducen los costos de fiscalización. Junto con darle la oportunidad a gente, que es un lado, si queremos, desde el punto de vista de sensibilidad, de gente que no va a tener acceso al mall, ni va a encontrar las mercancías que trae hoy día desde China en el mall. Permite la acción del Estado se focalice en envíos de valor significativo y en el contrabando duro, ya sea containers, ya sea marítimos o terrestres. La reducción de los procedimientos burocráticos de
hoy día la motivación fiscal se sustituye por una fiscalización más tecnológica. El 100% de los envíos de minimis son escaneados, como acabo de mencionar. La propuesta legislativa pretende además que las restricciones que actualmente tiene el uso del de minimis, que no aplica para empresas, sino que solo y de envíos recurrentes, sino que solo para personas naturales, es eliminar esta excepción de IVA. Para cualquier caso, el e-commerce inferior a $41. Solo para que tengan una idea, el volumen de envíos que yo les hablo, el 85%, el promedio es de $15. Entonces, el cálculo que hizo Hacienda, la verdad es que nos llama la atención. Pretende recaudar, si memoria me engaña, $70 millones y no entendemos de dónde salió ese número. La experiencia, por cierto, de Brasil de haber eliminado el de mínimo es que el volumen de importaciones les bajó en un 50%. En lugar de recaudar más, están recaudando menos hoy. Existe una incoherencia estatal e inseguridad jurídica. Efectos negativos en la eficiencia de los procesos. La aduana no tiene la capacidad instalada para este volumen. Es sumarle los 200.000 de revisión del 100% hoy día, 1,5 millones. No resiste análisis el tema de capacidad instalada en términos de recursos humanos y tecnología. Hoy día tenemos problemas serios de encolamiento por los volúmenes de transacciones. Recuérdense que aduana hace 15 años que no actualiza su software y seguimos con un sistema muy arcaico que es SMS para enviar los archivos. Efectos negativos en el cumplimiento de compromisos internacionales, que nos preocupa de sobremanera. Equivocada política pública para recaudar y equivocada política pública para combatir la informalidad. Los defectos de la propuesta del Ejecutivo: vincula indisolublemente un cobro vía una plataforma, eliminando la exención del IVA para pequeños envíos, cuando nadie tiene que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Desprecia los elementos operativos y de fiscalización. No considera la diferencia entre valor aduanero y valor de venta o precio. Como consecuencia de lo anterior, no considera la complejidad de las plataformas para conformar ese valor aduanero. 3 consideraciones para implementar según nuestro análisis. Desvincularla del de mínimo, generar un sistema de grabación impositiva distinto por tipo de mercancía. Estudiar antes las complejidades operativas del sistema de aduana, que es un poco lo mismo que manifestaba la Cámara Aduanera. Estas medidas que implican o que tienen consecuencias al aplicarla, es necesario invitar a participar a todos los que conformamos mesa de aduana todos los meses, mesa con el Ministerio de Hacienda, y nunca se nos preguntó la opinión de qué es lo que opinamos nosotros, cuáles eran los números, cuáles eran las consecuencias o los efectos colaterales. Y finalmente, solo mencionar que nuestra preocupación, dado el crecimiento, es hacer una inversión. Es una inversión de un nuevo centro logístico muy cerca del aeropuerto. Hoy día el aeropuerto tiene limitaciones para poder crecer, y todos lo sabemos, pero queda muy cerca del aeropuerto, ya está preaprobado por aduana como proyecto. Son 15.000 metros cuadrados, nos vamos a 3 veces la capacidad que tenemos hoy día. Estamos hablando de una inversión de 500.000 UF, cerca de $19 millones, y la inversión como Atrex cercana a 1,5 millones de dólares para mejorar la tecnología en términos de escaneo y de posibles inspecciones vía remota por parte de aduana. Eso es, señor presidente, en breve, dado la limitación de tiempo que teníamos, manifestar nuestra preocupación, agradecer desde luego de todas maneras la oportunidad que tuvimos y manifestar nuestra preocupación. Una de las grandes preocupaciones es que la industria sufra y se convierta en una industria de carga normal y no de carga expresa como lo es hoy día, dado una medida que no está preparada para poder aplicarla. Muy bien, muchas gracias, don Peter, representando a la Asociación Gremial de Empresas de Transporte Expreso. Creo que sus puntos fueron más que medianamente claros como lo expuso. Muchas gracias. Ya, a continuación tenemos un desafío y le preguntaré a los miembros de la comisión. A continuación nos tendríamos que escuchar a la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, ANFACH, y la pregunta es que estamos sobre la hora, entonces no sé si tiene la disposición ahora o los que quedan pendientes para la próxima sesión, para el primer grupo a escuchar. Porque, claro, la pregunta es si la asociación puede hacerlo esto en 10 minutos, 12 minutos máximo, porque si no, nos vamos a quedar sin quórum y la idea es escucharlo. ¿Ah? No es cumplir un trámite, es escuchar el argumento. Mire, lo escucho. Sí, presidente, don Mauricio. por su intermedio,
Se agradece. Vamos a tratar de hacer esto sin perjuicio de que efectivamente bajo el principio de igualdad de armas hay mucho que responder a las asociaciones de funcionarios de agentes de aduana. Pero me acompaña el presidente nacional de ANEF, que va a hacer una interiorización, y posteriormente yo voy a hacer lo más sucintamente posible. Bueno, escuchamos a don José Pérez entonces. Gracias, don Mauricio. Don José Pérez, gusto saludarlo nuevamente. Igualmente, presidente, buenas tardes. Por su intermedio, a saludar a todos los integrantes de la comisión. Muy rápido también, y en la precisión y en honor al tiempo disponible como ANEF, hemos tenido participación, el diálogo social que tiene este proyecto con sus ejes respectivos, y escuchando también a las personas que nos precedieron, se vincula muy bien también con el fortalecimiento institucional que requiere una aduana moderna. Y entendiendo que es un capítulo importante, las y los funcionarios que están aquí representados por Mauricio Sudo, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduana, bueno, nosotros entendemos que hay una posibilidad todavía de seguir dialogando en esta línea, porque, bueno, hay un proceso también de diálogo que nosotros queremos mantener con ustedes, en tanto se pueda también tener más otro espacio con más tranquilidad, ojalá presencial también, para entregar elementos que nuestro presidente va a comentar. Nosotros ratificamos este acompañamiento y, por supuesto, nuestra disposición de colaborar no solamente en este aspecto, sino que todo lo que significa el paquete completo de esta 7 ejes de este proyecto, con más de sus 30 medidas, que fundamentalmente también ayuda a nuestro país en la línea de modernizar también el Estado, en particular, digamos, estos servicios que cruzan en este diálogo también que ustedes han tenido con los entes privados. Por ahí me quedo, presidente, y gracias por el espacio, por supuesto, disponible para seguir conversando, ojalá presencialmente también con nuestro presidente en representación de los banderos y banderas de Chile. Muchas gracias, don José, se ganó una estrellita. Ya. Don Mauricio, lo dejamos con la palabra. Si me permite compartir pantalla. Por supuesto. Presidente. Creo que se está viendo, ¿no? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Ahí está. Bueno, Chile. por su intermedio, presidente, agradecerlo el espacio. Nosotros, como Asociación de Funcionarios de Aduana, 114 años de vida tenemos con nuestro asiento en Valparaíso. Queremos definir algunas precisiones técnicas en tanto el capítulo de aduanas del proyecto, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo funcionario y particularmente la ampliación de la planta. Justificaciones del proyecto, tenemos evidentemente que destacar la recaudación aduanera y particularmente la recaudación en gravamen, porque se ha hablado que efectivamente nosotros recaudamos hasta el año 2022, que tenemos una precisión ahí, el 31.50% del Tesoro Público. Y es decir, y quiero hacer un parangón respecto de esto. Hoy por hoy la dotación efectiva del Servicio Nacional de Aduana es 2.150 funcionarios. Y hemos evolucionado desde la pandemia hasta estos momentos con una falta de dotación funcionaria, toda vez que entendemos que desde el año 1996, a través de la ley 19.479, fue la última materia legislativa de modernización del servicio y de aumento, efectivamente, de las plantas funcionarias. Es por ello que hay una respuesta inmediata también, que es lo que se produce con bajos índices que se pueden señalar o que han señalado desde las cámaras aduaneras, tanto como Arangena, y en eso también nosotros presentamos nuestra representación a la Comisión de Hacienda en términos que efectivamente con el poco personal que nosotros disponemos, con la poca inversión que se ha hecho el Estado de Chile en el Servicio Nacional de Aduana, hemos realizado una recaudación importante al erario público. Si se puede fijar en el desarrollo, en el PIB, muy bien señalaban los antecesores en la palabra, hay un desarrollo desde el año 2018 al año 2022, donde marcamos un PIB del 60.50 en la contribución del PIB nacional. Evidentemente hubo una baja, pero esa baja se produce a la fecha de hoy, evidentemente por el ajuste de proceso. Hoy por hoy nosotros estamos en un proceso de aumento dotacional y es lo que buscamos con este proyecto, vuestra señoría. Seguido, tenemos que establecer que el intercambio comercial nace efectivamente, hay una tremenda incidencia en el intercambio comercial. Hay un aumento y ese aumento exponencial claramente ayuda a la empresa privada, ayuda al intercambio comercial, al dinamismo de nuestra balanza comercial. Sin embargo, la aduana sigue en el mismo estado o estatus de aumento dotacional. Este proyecto a nosotros nos ayuda efectivamente al aumento dotacional de 372 personas, 372 funcionarios que pueden dar vida, vuestras señorías, a la Dirección Regional de los Andes, Dirección Regional de San Antonio y
aperturar una dirección regional en la Araucanía, que es una muy ansiada situación respecto de lo que es el sur de Chile y su incidencia aduanera. Asimismo, tenemos que señalar que estas normas que son incumbentes en este proyecto de ley modernizan efectivamente la normativa aduanera, toda vez que entendemos que, y vuelvo a reiterar, que desde el año 1996, por la ley 19.479, no existe una modernización de las normas aduaneras. Y efectivamente esta apertura de la modernización aduanera ha llegado a tener incluso letra muerta en algunos decretos, como por ejemplo el decreto 1214, donde posibilita a los almacenistas a realizar incluso por falta de personal funciones aduaneras. Este proyecto persigue exactamente lo contrario: mayor fiscalización, mayor presencia aduanera y recuperar los espacios aduaneros que per se en todas las aduanas del mundo existen. Evidentemente, en aduanas modernas, si nosotros nos queremos comparar con países como la OCDE, los multas son multas, voy a utilizar un término draconiana, sí, quizás yo entiendo que la multa hoy por hoy que se establece en el artículo 174 excepciona solamente el artículo 169 de la ordenanza de aduana, y ese artículo, me permito comentarlo, establece falsedades documentales. Por lo tanto, al incrementar estas multas en términos de las falsedades documentales, ya sea por la vía penal, por el artículo 169, o por la vía administrativa, por el artículo 164, creemos como aduaneros que va en el sentido correcto. Seguido, tenemos también evasión y elusión en el comercio exterior, la relativización, vuestras señorías, de la supervigilancia del Servicio Nacional de Aduana, y vuelvo a reiterar, se debe a este aspecto, y es un aspecto fundamental que ha sido la falta dotacional, y particularmente tenemos en este proyecto poder acceder a una carrera funcionaria. La carrera funcionaria se establece en que hoy por hoy la planta se ha jibarizado el Servicio Nacional de Aduana, producto de la edad de los funcionarios, producto de las desvinculaciones. Hoy por hoy no superamos 500 funcionarios, y con este proyecto hemos trabajado seriamente con el Ejecutivo en una mesa tripartita entre la Subsecretaría de Hacienda, la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana y la Dirección Nacional del Servicio, estableciendo un número de 1.616 funcionarios de planta que vengan a establecer y que vengan a dar respuesta a estudios de dotación que ha hecho la Universidad de Chile particularmente, y también que vengan a establecer una respuesta a la evasión y elusión que se produce en el COMEX, porque existe evasión y elusión en el COMEX. Aquí en la lámina podrán ver que existen sendos informes del Fondo Monetario Internacional, ya sea en el año 94, 2001, 2007, 2014 y 2020, donde efectivamente se establece que el cumplimiento voluntario de las obligaciones, por una parte ayuda al dinamismo del comercio exterior, pero por otra parte ha incrementado la evasión y la elusión. Y en ello quiero ser muy enfático en términos de poder señalar que cada vez que se flexibilizan las normas, se le da dinamismo al comercio exterior, me parece muy en el sentido muy correcto por parte de los trabajadores aduaneros. Sin embargo, la exigibilidad y el aumento de las penalidades va en estricto rigor respecto de la realidad de aduanas modernas, como la aduana americana, como la aduana canadiense y como la aduana francesa. Seguido, tenemos algunos ejes. Nosotros establecemos 120 puntos de control, y dentro de los 120 puntos de control el por qué nosotros estamos y tenemos presencia en estos 120 puntos de control, pero a razón de no tener jefaturas en los puntos de control. Y ese es un tema muy importante, tanto para el dinamismo del comercio exterior, pero también para la toma de decisiones. Los funcionarios a contrata no pueden ejercer, como sabrán vuestras señorías, cargos de jefatura, y tenemos 120 puntos de control y menos de 500 funcionarios de planta. Por lo tanto, este salto cualitativo responde a un requerimiento urgente de poder estar en nuestros puntos habilitados, porque conforme a las normas que establece el decreto de Hacienda 1291, honorables senadores, tenemos que estar nosotros por lo menos en 190 puntos de control. Y hoy por hoy tenemos presencia permanente en 120 puntos de control, fronteras terrestres, lacustres, marítimas y aéreas. Y en ello, este proyecto nos ayuda para resolver aquello.
También es pertinente señalar que algunas cifras de nuestros servicios hermanos, por ejemplo, Servicio de Impuestos Internos, que lleva sobre 5.000 funcionarios, nosotros no estamos sobre los 2.000, y en esos términos la recaudación que nosotros establecemos es una recaudación muy interesante, y además, respecto del aseguramiento o la seguridad en la cadena logística, también contribuimos al país, vuestra señoría, en términos de poder establecer por cifras que registramos, por ejemplo, incautaciones en materia de drogas, que no es nuestra especialidad, toda vez que somos un organismo civil. Sin embargo, tenemos presencia en aquello con 4.97 toneladas de drogas tradicionales, digámoslo, cocaína, marihuana, pasta base, 626.000 drogas sintéticas, más de 8,5 millones de cajetillas incautadas, que establece derechos de cargo a percibir o perjuicios fiscales de sobre 25.000 millones de dólares. Por tanto, evidentemente, este proyecto a nosotros nos ayuda para dar cumplimiento legislativo, para cumplir con la Constitución y las leyes y para cumplir con nuestra ordenanza de aduana. Sin embargo, presidente, por su intermedio, nosotros hemos establecido una pequeña precisión a algunos literales en el artículo 20º transitorio del proyecto del boletín 1621-05, en términos de establecer 3 ejes solamente para poder, en lo que refiere al capítulo del personal. 3 ejes. Uno de ellos es que hay un proceso de casillamiento producto de la fijación de la nueva planta funcionaria, y en estos términos se produce en uno o más concursos. Esa es la redacción. Nosotros proponemos que señale proceso para los efectos de cualquier control de constitucionalidad que tenga respecto de aquello la Contraloría General de la República, ya sea en el acto del DFL o ya sea en la resolución normativa que baje. Como segundo punto o segundo eje, señor presidente, nosotros establecemos que este proceso de encasillamiento en la nueva planta para el personal debe establecer con una prelación de antigüedad, donde el factor primordial, preponderante, sea la antigüedad en el servicio bajo las diferentes modalidades, con esto dando un impulso a la carrera funcionaria, dando un impulso a digamos, a la experticia aduanera. Y en ello también está la indicación en el artículo 22º transitorio numeral 15. Y el tercer eje, o la tercera precisión, en tanto en la forma, porque no estamos atacando nada al fondo. Aquí Don no Mauricio, le digo que van 12 minutos de infracción y aquí ya se me están se me está desangrando la comisión. Inmediatamente termino, señor presidente. Y solamente establecer en el último punto el concurso residual de cargo que pueda ser posibilitado para los funcionarios a contrata, excepcionando el artículo 10 de la ley 19.479, que permite solo a los funcionarios de planta. Agradecido por parte de los trabajadores y trabajadoras de Aduanas de Chile que nos hayan escuchado. Que tenga muy buenas tardes, señor presidente, y a la honorable comisión. Don Mauricio, le quiero agradecer el esfuerzo que hizo. Como estaba el último para presentar hoy día, al final del día se le ajustaron los tiempos porque tal vez no tuve la capacidad para conducir de mejor manera las otras intervenciones, pero bueno, y tuvimos además una sesión que se extendió más de la cuenta del primer proyecto de ley hoy día. O sea, vale una excusa y agradecerle su flexibilidad. Sin prejuicio de lo anterior. Solo ser presente que la presentación la tiene a su disposición aquí está. Aquí está, lo que pasa es que no hemos la estamos viendo acá. Está todavía la presentación puesta, pero la tenemos acá, están todas las presentaciones de todas las organizaciones. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.